todos los domingos durante estas 8 semanas vamos a estar tratando el tema con respecto a la Biblia, la palabra de Dios. El lema de todo esto es, ama, dígalo conmigo, ama, aprende y vive la Biblia, ¿verdad? De eso se trata que usted se enamore de la Biblia, la palabra de Dios en estos días. Se trata que la aprenda, que empiece usted a conocerla y saber mucho de lo que la Biblia dice, porque muchos, ¿verdad?, les han dicho, les han contado, algunos creen que en la Biblia hay cosas que ni siquiera existen y no saben de otras que ahí están. Entonces es importante, y bueno, también muy importante, que podamos vivir la palabra. La Biblia no es una filosofía que usted aprende y ahí se queda en su mente, es mucho más que una filosofía y todo, es un manual de instrucción de vida. En la palabra de Dios encontramos instrucciones para la vida, por lo tanto es importante que nosotros, ¿verdad?, podamos oír atentamente las instrucciones que da la Biblia para poder ponerlas por obra. Y bueno, como ya le decía, lo principal, usted necesita estar viniendo los domingos. Dile a la persona que está a tu lado, no faltes en toda esta serie, ni después. Y también, segundo punto, es que es muy importante las reuniones de hogar en estas 8 semanas. A ver, ¿cuántos ya están involucrados en una reunión de hogar? A ver, levante la mano, que no le dé pena. Ok, los que no han alzado su mano, yo quiero animarle, todavía usted está a tiempo de involucrarse en una reunión de hogar. Sí, yo quiero decirle, las reuniones de hogar son el corazón de este proyecto. El tema que usted recibe el domingo le va a bendecir mucho, pero cuando usted está en un grupo pequeño, ahí en las reuniones de hogar, usted va a recibir la otra parte que también es muy importante. Yo quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos armar algún pequeño grupo ahorita y poder de una manera directa, así personal, tratar de enseñarle algunas cosas, pero no nos es tan fácil, como somos varios, 2 reuniones. La manera muy efectiva de poder hacerlo es en grupos pequeños. Las reuniones de hogar son grupos pequeños donde usted está viendo un video, está haciendo algunas anotaciones y bueno, al usted estar oyendo y hablando con otras personas, usted va a ser retroalimentado. Entonces yo quiero animarle, además de que como congregación, las reuniones de hogar son el punto donde usted va a estar siendo cuidado, donde usted va a involucrarse con la familia de Dios, que somos todos nosotros. Entonces de veras yo le animo, yo como pastor descanso en el sentido de cuando alguien está involucrado en una reunión de hogar, yo sé que es una persona que está siendo atendida de una manera más directa y sé que si sucede algo en su vida, hay un grupo pequeño de creyentes que puede orar, que pueden acercarse a Él, que pueden saber si está, no está o cómo está. Tercero, en esta parte es muy importante, todavía ahorita comenzamos con las hojas, que usted tenga su devocional, el TCD. En este tiempo yo le animo a que lo haga, que compre su TCD y lo esté haciendo para que esté teniendo un tiempo con Dios todos los días. Y no solamente el TCD, le animo a que estos días abra su Biblia como no la ha abierto y haga lo que estamos viendo aquí. También en su hoja, en la parte de atrás, la nueva, la de esta semana, le estoy dando, aquí hay un bosquejo donde dice, memorízalo. ¿Ya lo vio? ¿Qué le dije que era importante? Que memorizáramos la palabra. El hecho de que, es que yo no tengo muy mala memoria, ya le demostré la semana pasada que eso es una mentira. Porque muchos, ¿verdad?, se acuerdan de muchas cosas que no son ni siquiera importantes de hace 20 años o más, ¿no? Entonces,
se trata que memorice la palabra. Colosenses 3:16, este verso ni siquiera es solo una parte del verso. Y dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Es la NBI, ¿sí? Pero bueno, es importante que usted memorice un versículo de la Biblia por semana. ¿Cuál es el versículo que tiene que memorizar esta semana? Colosenses 3:16. Le animo a que lo memorice. Si usted dice, bueno, yo la Reina Valera en la que quiera, pero memorícelo, y es muy importante que lo esté ahí llevando para que también estemos memorizando la palabra. Ok, vamos a comenzar con el bosquejo, con el tema de hoy. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué es que yo puedo de alguna manera confiar? Muchas veces nos encontramos con gente que no ha conocido de la palabra, no ha sabido tal vez como usted, y a veces nos encontramos con gente y decir, pero ¿por qué voy a poner toda mi confianza en un libro como la Biblia? Primero, bueno, nada más, la Biblia ha sido y es el libro más leído, más vendido, más traducido de toda la historia. Es solo un dato interesante. Pero ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Usted se va a encontrar con gente que dice, no, mira, pero ¿cómo sé que esa Biblia, esa en verdad es la palabra de Dios si fue escrita por hombres? ¿Cómo sabemos que la Biblia es de alguna manera no es un libro más? Es más, ¿por qué? Alguna gente preguntan, ¿por qué puedo o de alguna manera confiar mi vida y aún la eternidad a un libro como la Biblia? Y yo sé que hay gente que busca discutir, pero también hay mucha gente que tiene preguntas sinceras. Y en verdad está diciendo, pero ¿cómo yo puedo saber que la Biblia es lo que sabemos que es la palabra de Dios? Y algunos de alguna manera han dicho, bueno, es que yo creo a ciegas. Créame, la Biblia y todo lo que la palabra trae es tan exacto, es tan tremendo que podemos nosotros tener una confianza sólida basada en hechos sólidos, concretos, en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Y hoy lo va a aprender. Dile a la persona que está a tu lado, felicidades, porque hoy lo vas a aprender. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 16, dice, toda la escritura, o sea, la Biblia, es inspirada por Dios. Diga la palabra inspirada. Útil para enseñar, para reprender y para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces aquí la palabra, ¿verdad? Del libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que toda la Biblia, toda la palabra de Dios está inspirada por él, ¿sí? Por Dios mismo. Algunas veces tenemos una idea equivocada con respecto a lo que es la inspiración. Cuando oímos de alguien que está buscando inspiración, ¿verdad? Muchas veces lo asociamos con alguien que ha tomado un tiempo, se ha apartado, se ha ido a alguna montaña, alguna cabaña en el bosque y está teniendo un tiempo de descanso donde está buscando una buena idea en la cual pueda escribir un nuevo libro o escribir una nueva canción o determinada situación, ¿verdad? Pero la Biblia, o con respecto a la inspiración, cuando la Biblia dice que la Biblia es inspirada por Dios, es mucho más que esto que de alguna manera tenemos como idea. La palabra inspirada quiere decir que es el mismo aliento de Dios. Como ya le decía la semana pasada, la palabra de Dios es insuflada. No solamente nosotros recibimos el mensaje,
sino recibimos el aliento de Dios, la vida de Dios. Cuando Dios creó al hombre después de haberlo hecho, haberlo formado, dice la Escritura que sopló aliento de vida. Entonces fue el hombre un ser viviente. Entonces cuando la palabra dice que es inspirada por Dios, significa que ha cobrado vida, que es viva, que es viva, que es algo real, que es algo auténtico. Ahí nos muestra en el Salmo 119, verso 86, todos tienen hoja, ¿verdad? Toda persona debe de tener una hoja y debe de estar escribiendo. Si no tiene una pluma, no tiene un lápiz, pídaselo a un edecán, pero escríbalo por favor. O bueno, esté ahí pendiente en los espacios que vamos a llenar. Dice, todos tus mandamientos son fidedignos o son verdaderos. Cuando la palabra habla de los mandamientos o de sus leyes, está hablando de la palabra de Dios, de toda la palabra. Entonces la misma Biblia da testimonio de que es verdadera. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Esto es una pregunta válida, porque en ella, ¿verdad? No hay fábulas, hay pruebas, evidencias, hechos que corroboran que la Biblia es inspirada por Dios. Y hoy vamos a ver 7 razones por las cuales podemos confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Número 1, puedo confiar en la Biblia porque es históricamente, póngale ahí usted, históricamente precisa. La Biblia es mucho más que una joya literaria. La Biblia es mucho más que una historia o una serie de historias interesantes. La Biblia es un libro histórico preciso. Quien esté estudiando historia, por ley tendrá que estudiar la Biblia. En algunas ocasiones, ¿verdad? O tal vez en algunas partes, cuando usted ha tenido en la secundaria, en la preparatoria, en diferentes áreas, estar estudiando historia, muchas veces le llevan a leer y estudiar algunas partes de la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros encontramos muchos datos históricos que comprueban la veracidad de la Biblia. Porque hablan, por ejemplo, la Biblia habla o de alguna manera nos muestra que es doctrinal, teológica e históricamente precisa. La Biblia es un libro histórico preciso. Dice, nada más anótelo, pero Hebreos 6:18 nos habla que es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, todo lo que está en la Biblia es una realidad histórica. El universo funciona porque Dios es veraz, ¿verdad? Y así Él ha diseñado todo esto. Hay leyes que Él ha establecido y son una realidad, como hay las leyes de la física, de las matemáticas, de la botánica, como existe la ley de la gravedad. Y usted sabe que la ley de la gravedad funciona los 365 días del año. No funciona nada más de lunes a viernes, ¿o sí? Funciona siempre. Así como hay leyes que funcionan siempre, así también la palabra nos muestra que es un libro históricamente correcto. ¿Sí? No solamente en cuanto a conducta o en cuanto a moral. Dice el Salmo 33, verso 4, la palabra del Señor es justa y fieles son todas sus obras. ¿Cómo sabemos que la Biblia es históricamente precisa? Hay diferentes, ¿verdad?, acontecimientos que han estado ocurriendo o que ocurrieron donde testigos oculares hablan con respecto a lo que es esto. Por ejemplo, la Biblia, ¿verdad?, uno de ellos, Moisés, siendo un testigo ocular de cuando el mar
se abrió por la mitad, escribe el Pentateuco, ¿verdad? Por ejemplo, habla acerca de esto. Josué, por ejemplo, fue un testigo ocular de cuando él pudo ver de los muros de Jerusalén cayendo. Mateo, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, relata los milagros que él vio que Jesucristo hizo. Juan, cada uno de los discípulos. Los discípulos escriben de cómo es que Jesucristo resucitó y pudieron verlo de manera directa. La palabra nos habla de muchísima gente, que no solamente sus discípulos, sino otros más, que vieron, tocaron, ¿verdad? Hablaron con Jesucristo resucitado. Entonces, testigos oculares han de alguna manera dado testimonio de esto como un libro escrito, de un libro precisamente, históricamente preciso. Otro asunto con respecto a esto es, por ejemplo, la Biblia. ¿Cómo es que se copió? ¿Cómo es que nosotros tenemos y podemos asegurarnos que esta palabra que tiene usted en su mano es una palabra que ha sido copiada correctamente? Usted sabe que en el inicio no habían imprentas y todo lo que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Impresoras, internet y todo lo que antes había. ¿Cómo es que la escritura que hoy tenemos nos ha llegado a nuestras manos? ¿Cómo es que se copió? En la antigüedad había unos hombres llamados los escribas, que eran su única función en la vida era transcribir lo que era una copia de lo que era la Biblia. Y para validar una copia tenía que pasar por varias pruebas. Una de ellas era que la Biblia se copiaba letra por letra. ¿Sabe usted cuántas letras tiene el libro de Isaías? Ellos sí sabían cuántas letras tenía el libro de Isaías. Y escúcheme bien, ¿sí? No palabra por palabra. ¿Sabían qué cantidad de letras tenía cada libro? Y sabían cuál era la letra central del Pentateuco. Así es que tomaban una copia y sabían cuál era la letra central. Y de ahí contaban para atrás y para adelante. Y si una de ellas tenía una letra de más o una letra de menos, toda esa copia era desechada y le daban la buena noticia al escriba que tenía que volver a comenzar. ¿Puede usted imaginar esto? ¿Con qué tremendo celo y todo esto se hacía todo esto? Ahora hay algo muy interesante. En 1947 hubo un descubrimiento arqueológico impresionante donde se encontraron en unas cuevas los rollos del Mar Muerto que tenían era una copia, ¿verdad?, de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, pero todos los libros del Antiguo Testamento estaban ahí y esas copias encontradas, que eran de muy atrás, ¿verdad?, dan evidencia de que esta palabra, la copia que tenemos, es una copia exacta. Hay diferentes pruebas arqueológicas, hay diferentes arqueólogos que se han dado a la tarea de investigar acerca de todos los asuntos con respecto a lo que dice la Biblia de lugares, por ejemplo, como el Areópago, ¿sí?, donde Pablo predicó. Habla de lugares como el Teatro de Atenas en el libro de Hechos, el estanque de Siloé donde Jesús sanó un ciego, el templo de Herodes. Es muy interesante, escúcheme bien, Hechos habla de 54 ciudades, 39 países y 9 islas. Y en todo ello hay una comprobación histórica de todo lo que sucedió. Y diferentes gentes se han dado a la tarea de estar investigando con respecto a esto. Entonces,
la Biblia no tiene ninguna contradicción histórica, es históricamente precisa. Número 2, y este es un punto muy interesante. Puedo confiar en la Biblia porque es científicamente correcta. Hay mucha gente que cree que la Biblia es un libro de religión y no tiene nada que decir a la ciencia o a la historia o a las diferentes áreas, ¿sí? Pero en la Biblia nosotros encontramos varios datos científicos correctos que si mucha gente se hubiera dado a la tarea de leer su Biblia, se hubiera evitado toda una serie de acontecimientos que fueron un camino muy largo para llegar a una conclusión que estaba en la Biblia. ¿Sí? La ciencia continuamente, ¿verdad? Está en constante cambio, está actualizándose, está en diferentes puntos, pero la Biblia no pasa, es la misma. Proverbios 30, verso número 5, dice que toda la palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él, dice, buscan refugio. Por ejemplo, hace varios años, hace 20 años, por ejemplo, hablando de medicina, le recomendaban determinada medicina y si usted va ahora y le dice al médico, bueno, quiero esa medicina, le dice, no, no te la tomes, porque se ha comprobado que esa medicina que dábamos antes ahora produce cáncer. O dañaba el hígado, dañaba otra área o otra cosa así, ¿verdad? Pero en la palabra nosotros encontramos datos, hechos científicamente exactos. Por ejemplo, por años se pensó que la tierra era plana. Por muchos años. Y no fue hasta que Copérnico, Galileo y Colón demostraron que era redonda, 1500 años después de Cristo. Cuando la Biblia dice en Isaías 40, verso 22, dice, Él está sentado sobre el círculo, dígalo conmigo, círculo de la tierra. Dígalo conmigo, wow. ¿Sabe por qué? Porque si ellos hubieran leído el libro de Isaías, hubieran podido ver que la Biblia hablaba que la tierra era redonda. Y hubo gente, por ejemplo, los hindús, ellos creían que la tierra estaba asentada, pongan la foto por favor, sobre 3 elefantes, y cuando se movía, dice, no, es que ¿sabes qué? Está sobre una tortuga. Y pues la tortuga se mueve. ¿Y por qué se mueve la tortuga? Porque está flotando en el mar. Creían esto, que la tierra era plana y que 3 grandes elefantes la sostenían. Y no fue hasta 1500 años después que se dieron la tarea de comprobar lo que la Biblia ya decía. Pero dejen, no solamente eran los hindús, los griegos. Ellos creían que un gigante, Atlas, pon la foto, que estaba cargando el mundo. Ahí había otra foto que les pedí, ¿puedes ponerla? Pero como este gigante de repente le dolía la espalda, tenía que acomodarse la tierra, y cuando se acomodaba la tierra, producía maremotos, producía terremotos y muchas otras cosas. Qué tremendo que por años gente, incluso civilizaciones, gente de todo un pueblo, de todo un país, de toda una nación, estuvieron creyendo una mentira y la enseñaban y peleaban, y el que los contradijera era gente que hasta podía morir por ello. Pero la Biblia, la palabra de Dios, Isaías, un profeta,
Está dando testimonio de que de un hecho científico tremendo. No sé usted, pero yo veo esto en la palabra y yo me enamoro más de la palabra. Porque encuentro que no solamente hay cuestiones de alguna manera espirituales, hay cuestiones de ciencia, de sabiduría, de tecnología tremendas. Pensaban que la tierra, algunos pensaban que la tierra estaba suspendida, de alguna manera no sabían cómo, y decían, ¿cómo es esto? Pero el libro de Job, ¿sabe usted que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia? Es el libro que fue escrito, el primero de alguna manera de más en años, fue Job. Aunque Génesis habla de datos que fueron anteriores a Job, ¿verdad? Job es el libro más antiguo que usted va a encontrar en cuanto a lo que es la Biblia. Y mire lo que dice el libro de Job con respecto a la tierra, cómo está la tierra, qué está suspendida, quién la está cargando. Job 26:7 dice, Dios extiende el cielo sobre el vacío y sobre la nada tiene suspendida la tierra. Dígalo conmigo, sobre la nada. Porque ellos decían, ¿quién sostiene la tierra? ¿Cómo es que la tierra no se cae? ¿Verdad? Y nosotros con ella. Años después se encontraron y vieron cómo todo era el sistema solar, planetario, todo esto ahí. Pero la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia, está hablando de algo así. Otro dato, por ejemplo, algunos creían que había 1020 estrellas. Y luego dijeron, no, son 1022. Hasta que años después un astrónomo llegó a la conclusión que era infinito la cantidad de estrellas. Cuando el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 22, dice, como las incontables estrellas del cielo. Incontables. Dicen, algunos dicen que hay más estrellas que granos de arena sobre la tierra. ¿Se puede imaginar esto? Alguien dijo, voy a darme a la tarea de contar cuántas estrellas hay. Yo creo que el Señor se rió de él, dice, mijito, no te alcanza la vida. Mejor lee Jeremías. Dile a la persona que está a tu lado, mejor lee Jeremías e Isaías y todos, ¿verdad? Todo lo que es la palabra. Por ejemplo, también en cuanto a leyes sanitarias, hace muchos años hubo tremendas epidemias. No sé si ha visto un poco de historia, pero ha habido tremendas epidemias donde miles de gente han sido arrojadas ya no sabían qué hacer con los muertos, los arrojaban a unos canales ahí y ya no sabían qué hacer. Y algunos decían, bueno, ¿para qué tenemos al enfermo acá? Que se vaya a su casa y ahí que lo cuide su familia. Pero no sabían que el enfermo podía contagiar a las otras personas que estaban sanas. Y se hicieron epidemias tremendas. Y después, tiempo después, llegaron a la conclusión que tenían que tener algunas leyes sanitarias donde tenían que apartar una cuarentena a algunos enfermos para que no contagiaran a otros. Y esto es muy, de alguna manera, interesante porque la Biblia habla desde mucho tiempo atrás, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, de cómo cuando alguien estaba enfermo, lo examinaban, lo apartaban 40 días. El sacerdote, además de ser el sacerdote, también era algo así como un médico porque examinaba a la persona infectada, veía, ¿verdad? Si estaba enfermo de lepra o lo que fuera, veía cómo estaba y si todavía no estaba sano, tenía que estar apartado. Cuando alguien estaba enfermo de lepra, ¿verdad? Su casa entera era quemada.
¿Por qué? Porque sabían que no solamente era la persona, sino también el medio donde estaba infectado. Y la manera que había que hacerlo era pues quemarlo, lo que fuera, para poder de alguna manera acabar con esto. Y la Biblia, el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, da leyes en cuanto a lo que es esta parte. Pero sigue, por ejemplo, con respecto a lo que es la sangre. Mucha gente creía, ¿verdad? Bueno, no sabía con respecto a la sangre, pensaban que la sangre estaba así como que estacionada en tus venas, sino que corría por todo tu cuerpo. Algunos pensaban que el corazón era para dar calor a la gente y no como una bomba funcionando en todo. Y algunos pensaban, dice, bueno, para que un enfermo pueda sanar, hay que sacarle la sangre. Y estarle sacando mucha sangre, le chupaban la sangre, le sacaban y le sacaban. Y hubo gente importante que murió desangrada. Luego ya tiempo después encontraron que no había que sacársela, había que transfundir. Pero mientras tanto ya se habían echado a varios. Cuando la Biblia dice, no está ahí, Levítico 17:14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. La Biblia hablaba que la vida está en la sangre, que si alguien se quedaba sin sangre, se moría, que si alguien estaba enfermo, ¿qué es lo que en muchas ocasiones cuando alguien está enfermo, lo primero que le dicen es un análisis? Vamos a examinar su sangre, porque su sangre nos va a dar datos de si esta persona está bien o tiene algún problema. Entonces me encanta la palabra porque habla de muchas cuestiones científicas, médicas, que son muy importantes. Entonces debemos de entender, mi amado, el tesoro que tenemos, tan preciosa palabra, tan exacta, históricamente, pero también científicamente. Tercer punto, puedo confiar en la Biblia porque es proféticamente exacta. Proféticamente exacta. Segunda de Pedro 1, verso 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hay muchas profecías que se han cumplido en el pasado. Hay otras que se están cumpliendo ahora y hay otras más que se cumplirán hacia adelante. Pero, por ejemplo, más de 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesucristo. Hay muchas profecías mesiánicas donde estaba profetizado, por ejemplo, del Mesías que nacería de una virgen, de una mujer que no había tenido relaciones sexuales con un varón, ¿sí? La Biblia habla, por ejemplo, hablaba que iba a ser Jesucristo descendiente de Abraham, que iba a nacer en Belén, que hombres sabios iban a traer presentes a su vida, como la Escritura nos muestra. Estaba profetizado que sería traicionado. Estaba profetizado que por 30 monedas de plata iba a ser vendido. Estaba profetizado que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Y si usted recuerda, cuando Jesucristo fue crucificado, y como ya le surgía que los que estaban crucificados ya se murieran, pasaron a romper a ambos que estaban los huesos, pero cuando llegaron a Jesucristo, Él ya había expirado, ya no rompieron sus huesos. Y bueno, hay muchas profecías que hablan acerca de Jesucristo. En la Biblia hay muchas profecías que se han cumplido. Usted puede encontrar en la Biblia la profecía en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento.
Algunas Biblias tienen las profecías mesiánicas, que son muchísimas, donde le dice en el Antiguo Testamento cómo fue profetizado, y luego le dice en el Nuevo Testamento cómo ya se ha cumplido. Algunas otras todavía faltan por cumplirse, pero no hay ni una sola de las profecías que están en la palabra que no se haya cumplido. Estaba profetizado que Israel regresaría nuevamente a ser una nación. Estaba profetizado que iba a regresar y ser constituido como una nación. Y si usted recuerda, no tengo el año preciso, pero en 1940 y tantos, 50 y tantos, Israel volvió a ser una nación y luego años después fue corroborado que era una nación. Entonces no solamente son profecías con respecto a Israel, sino sobre todo lo que ha sucedido y está sucediendo. Mateo 26, 56 dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos, dice, lo abandonaron y huyeron. Apocalipsis 22, 6 dice, y el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Entonces en la palabra podemos confiar que la Biblia es proféticamente exacta, correcta. Muy bien, cuarto punto. Puede confiar en la Biblia porque es temáticamente unificada. Temáticamente unificada. Miren lo que dicen en Lucas 24, verso 27, dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Esta porción de la escritura habla del camino a Emaús, cuando Jesucristo ya resucitado viene con los discípulos no reconocieron que era de él, y iba caminando con ellos, y ellos después cuando le forzaron a quedarse, dice que ellos entendieron, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba, nos abría las escrituras, ¿sí? Y dice ahí que les mostraba desde el Génesis, dígalo conmigo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuál era el tema principal. Si alguien le pregunta cuál es el tema principal en la Biblia, solo hay un tema principal en la Biblia: la redención del hombre. Todo, el Antiguo como el Nuevo Testamento, hablan de la redención del hombre. Ahora, ¿cuál es el personaje principal? Jesucristo. Usted puede encontrar a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Tema principal, la redención del hombre. Personaje principal, Jesucristo. Un tema unificado. Solo uno. Ahora, lo interesante es que si una sola persona hubiera escrito la Biblia por inspiración de Dios, pues usted dice, bueno, lo escribió una sola persona. Pero ¿sabe cuántos autores inspirados por el Espíritu Santo escribieron la Biblia? 40 autores. 40 autores. Tal vez dices, bueno, no, se juntaron todos, hicieron un conclave y se pusieron de acuerdo. Usted sabe que juntar 40 y ponerlos de acuerdo es casi imposible. Y la historia lo demuestra, pero bueno, en 1500 años, 40 autores, en 1500 años, en un periodo de 1500 años, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de hambre, en tiempos de esclavitud, en tiempos de libertad.
40 autores en 1500 años, en diferentes etapas, escribiendo un solo tema y teniendo a un solo personaje como el personaje principal. Tal vez diría, bueno, pues es que eran todos abogados o eran todos médicos. No, algunos eran agricultores, sacerdotes, poetas, políticos, sirvientes, recaudadores de impuestos, pescadores, militares y reyes. De todo había. Tal vez diga, ¿cómo fue eso posible? Estaban juntos, hablaban un mismo idioma. La Biblia fue escrita principalmente en 3 idiomas. Número 1, el hebreo. La mayoría del Antiguo Testamento, hebreo. Algunas pequeñas partes en arameo, solo unas pequeñas partes. Nuevo Testamento, griego. 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. 3 continentes, fue escrita en 3 continentes, Asia, Europa y África. 66 libros que tratan temas como el sexo, la muerte, el matrimonio, el amor, el sufrimiento, el infierno, liderazgo, esperanza, finanzas, cielo, pecado, propósito, salvación. Es extensa la lista. ¿Y sabe qué? No hay contradicción en ellos. No existe contradicciones entre estos 66 libros, que uno le hable de una cosa y el otro le hable de la otra. Algunas gentes dicen, ay, es que la Biblia está llena de contradicciones. Dile a la persona que está a tu lado que no te digan y que no te cuenten. Porque ni han leído la Biblia, ni la han leído, porque en la Biblia no existen contradicciones. Hay un solo tema. Por ejemplo, el Corán fue escrito por una sola persona, Mahoma. Los escritos de Confucio fueron escritos por una sola persona, Confucio. Los escritos de Buda por una sola persona, Buda. Ellos mismos hablando su propio rollo, ¿no? Pero aquí 40 gentes en 1500 años de diferentes contextos, muchos de ellos nunca se conocieron, pero todos en el mismo punto, la redención del hombre. Todos hablando acerca de Jesucristo como el único camino, la única verdad, el único que da vida. Entonces cuando alguien te diga que la Biblia está llena de contradicciones, mándalo a leer la Biblia, porque eso no es verdad. Porque científicamente, históricamente, arqueológicamente habla y hay mucha evidencia de toda su veracidad. Es un mensaje coherente, donde muestra que todos han pecado y no merecen ir al cielo. Pero si se arrepienten, Dios les perdona. Y si ponen su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios trae salvación. Juan 5:39. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y dice, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Las Escrituras dan testimonio acerca de quién era Jesucristo. Ok, quinto punto. Puede confiar en la Biblia porque es confirmada por Jesús. Jesús mismo,
¿verdad? Confirma o habló. Jesús confiaba en la Biblia. Aunque, como sabemos, fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Jesús en varias ocasiones citó partes del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo citó? Porque él confiaba en las Escrituras. Porque él sabía que las Escrituras eran la palabra de Dios. Jesús no habló de los profetas de la Biblia como algo poético o filosófico. Nos habló, ¿verdad?, de cómo hablaba de ella con un poder transformador, que transforma la vida. Dice Mateo 5:18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, dígalo conmigo, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo en la Biblia habla acerca de lo que Él era, pero Jesucristo mismo habla de cuán importante era la palabra. Dice, dichosos los que oyen la palabra y la hacen. Yo no sé si usted tenga una de estas Biblias donde las palabras de Jesucristo están en rojo. ¿Tiene usted una Biblia en el Nuevo Testamento donde las palabras de Jesucristo están en rojo? Un día puede agarrarse a leer todas las palabras que están en rojo de Jesucristo. Y si usted lee todas las palabras que están en rojo de Jesucristo, usted podrá saber lo que Jesucristo dijo de la Biblia. Si usted dice, bueno, ¿a quién le preguntamos si la Biblia es verdad? Jesucristo. Jesucristo habló acerca de que este libro es real. Mencionó historias, lugares y personajes reales. Mencionó, por ejemplo, a los profetas. Nada más anote la cita, no le va a dar tiempo de ir ahí. Mateo 22:40. Jesús los menciona. Algunos dicen, bueno, los profetas, pero eso de Noé y el arca. Jesús habló de Noé. Lucas 17:26. Algunos dicen, no, es que esas son fábulas. ¿Cómo que Noé va a meter a un montón de animales ahí adentro, no? Jesús lo habló. O algunos dicen, no, mira eso de Adán y Eva. Mateo 19:4. Jesús habla de Adán y Eva. Sodoma y Gomorra. Mateo 16:15. Tal vez digas, mira, todo te creo, pero la de Jonás, esa sí no. Mejor la de Pinocho que la de Jonás. Mateo 12:40. Jesús habla de Jonás. Mateo 12:40. Jesús habla de Jonás. No da tiempo de que vayan a todas las citas. Le dejamos tarea, porque si no, la busque usted lo más cómoda posible. Entonces, habla mucho Jesucristo mismo. Esto es muy interesante porque Jesucristo mismo habla acerca de esto. Sí, las historias más controversiales, Jesús confirmó que eran verdad. Entonces esto es algo muy importante, porque algunas veces la gente le dicen y le hablan y usted dice, ¿y ahora qué digo? La palabra habla, da testimonio, la misma palabra da testimonio de que es verdadera, de que es auténtica, confirmada por Jesucristo. Sexto punto, puedo confiar en la Biblia porque ha sobrevivido a todos los ataques. Mire, la Biblia ha sido el libro más leído, más traducido, más vendido. Es increíble. Yo he conocido hombres, ¿verdad?
Hace muchos años, estando y yendo a una congreso de jóvenes en la ciudad de Puebla, conocí a un misionero tremendo que tenía en su casa a dos jóvenes oaxaqueños que los trajo a su casa, les enseñó a leer, les enseñó a escribir, y bueno, estaba traduciendo la Biblia a uno de los dialectos en Oaxaca. Estaba de alguna manera ayudándoles a que ellos pudieran tener una Biblia en uno de los dialectos en Oaxaca. Un hombre de Dios tremendo. De esos que usted ni sabe quiénes son, pero mis respetos para ese hombre. Porque se iba con toda su familia y estaba ahí por meses. Y luego regresaba y era un catedrático de la UTLA. Usted dice, no, ese hombre era experto en griego, en hebreo, en varios idiomas. Y estaba traduciendo la Biblia a un dialecto. ¿Y todo por qué? Para poder poner al alcance una copia de las Escrituras en su idioma original. Y había palabras que tenía que enseñárselas y luego ellos tenían que enseñarlas a la gente. Era tremenda la labor que hacía. Entonces ha sido un libro el más leído, el más traducido, pero también ha sido el libro más atacado que ha podido existir en el mundo. La Biblia es el libro más odiado, ridiculizado, rechazado, debatido, controversial, destruido, aún prohibido. Miles de personas han sido asesinadas por no renunciar a la Biblia. En algunos países, tener una Biblia o leer una Biblia es motivo de cárcel y hasta pena de muerte. Ha habido gente, ha habido hombres, mujeres que han dado o están dando su vida para llevar sus maletas llenas de copias de la Biblia a otros países, contrabandeando Biblias, para que gente pueda tener una Biblia en su idioma, donde hay lugares que es prohibido esto. Pero a pesar de todo esto, la Biblia no ha dejado de ser publicada, traducida, vendida. Sigue siendo más que un libro, sigue siendo un libro que cambia vidas. Y si no, usted es la evidencia. ¿Alguno ha cambiado su vida, la Biblia? ¿Su forma de pensar, de vivir, de todo? Esta palabra es tan tremenda que no solamente llena su cabeza, transforma su corazón, lo transforma. Y por eso es que ha recibido tantos ataques. Por eso es que continuamente el mismo infierno está constantemente para tratar de estorbar a la gente que tenga una Biblia. Algunos otros la tienen, pero no la leen. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La Biblia es la fuente más grande de inspiración en artes como arquitectura, música, pintura, escultura. Ha sido fuente de inspiración para muchísima gente. Hubo un hombre llamado Voltaire, un famoso filósofo francés, ateo, que continuamente estaba buscando ridiculizar la Biblia. Escribió muchos argumentos que para él ridiculizaban la Biblia. Y un día declaró diciendo esto, que en 100 años la Biblia sería un libro obsoleto.
Dile a la persona que está a tu lado, ¿quién es Voltaire? ¿Quién es ese hombre? Pero ¿quién es la Biblia? ¿Quién es? ¿Dónde está? Fíjese cómo es Dios. Cuando Él murió, años después en su casa fue comprada por la Sociedad Bíblica de Francia. Y en su casa se imprimieron y distribuyeron miles de Biblias. Díganlo conmigo, Dios tiene buen humor. ¿Quién era ese hombre para decir que la Biblia era obsoleta? ¿Quién era? Qué tremendo. Primera de Pedro 1:24 dice, porque todo árbol es, dice, porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. Se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Aunque ha habido gente que con todo ha tratado de destruirla, es como cuando el fuego lo quiere usted apagar y le sopla y en lugar de apagarlo se enciende más. Así es. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de el libro o más que el libro que tiene usted en sus manos? Séptimo punto. Puedo confiar en la Biblia porque tiene poder para transformar. Tiene el poder para transformar a su vida. Es poderosa esta palabra. Nada cambia la vida de personas como la Biblia. Por ejemplo, de ser corruptos a ser discípulos del Señor Jesucristo. De ser adictos. Dile a la persona que está a tu lado y te hablan. A ciudadanos ejemplares. ¿Cómo es que en un momento, cuando un hombre se encuentra a Jesucristo, de ser un adicto, aunque no lo crea, adicto al alcohol, a las drogas, a tantas cosas, pasa a ser un ciudadano ejemplar? ¿Cómo es que alguien violento se convierte en alguien amoroso? ¿Cómo es que el hijo del trueno se convierte en el discípulo del amor? ¿Cómo es que alguien deshonesto, un ladrón, se convierte en alguien honesto? ¿Cómo es que alguien infiel se convierte en alguien fiel? ¿Sabe cuál es la respuesta? El poder de la palabra de Dios. Porque la palabra es más que un libro, es Dios mismo, es la palabra mismo. Hay poder en el Evangelio, en la palabra de Dios. Hay mucha gente que cree que las raíces de los problemas están en lo externo y ponen demasiadas reglas. Mire, tenemos demasiadas leyes y hay muchas leyes que son muy buenas, pero las leyes no cambian el corazón del hombre, si no estaría mejor nuestro mundo. ¿Cuántos saben? Parece que está peor. Y aunque tenemos leyes que son magníficas, algunas de ellas, no todas, ¿verdad? Pero no cambia el asunto. ¿Por qué? Porque necesita cambiar el corazón. Porque para que una persona cambie de afuera, tiene que cambiar adentro, tiene que cambiar en su corazón. La palabra nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Jeremías dijo que si nos volvíamos a Dios, nos daría un nuevo corazón. Si creyera que las leyes cambiaran a la gente, sería político en lugar de pastor. Pero sé que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. Se trata que usted al estar aquí entienda que Dios desea transformar su vida. ¿Por qué le estamos insistiendo? ¿Por qué le estoy insistiendo en la palabra?
Porque si usted en verdad se encuentra con la palabra, usted tendrá lo necesario para transformar, para que Dios transforme su vida, nunca separada del Espíritu Santo. Palabra y con la revelación del Espíritu, transforma vidas, transforma corazones. Palabra sin el Espíritu es letra muerta. Crece la cabeza, pero no el corazón. Entonces necesitamos entender cuán importante es esto. Es muy importante. Jesús dijo, conocerán y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocer la verdad. Algunas de las universidades más importantes del mundo tienen esto como lema, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. No te dicen qué es la Biblia y se les ha olvidado la otra parte donde habla de permanecer en Él. Pero es muy importante esto. Si queremos ser libres necesitamos conocer la verdad. La verdad es Jesucristo. ¿Cuántas veces, verdad? Usted, ¿me pueden ayudar con el piano, por favor? ¿Cuántas veces usted lee, cuántos leen los periódicos? A ver, ¿lee usted los periódicos? No es pecado leerlos, ¿verdad? Hay muchas mentiras y muchas cosas ahí, pero leer un periódico, hay gente que está 1 hora todos los días leyendo un periódico. Y muchas de esas noticias son verdad, pero muchas otras no son verdad. Los noticieros de televisión, algunos son unas puestas en escena increíbles, pero no le dicen la verdad, le dicen lo que quieren que usted sepa. ¿Por qué dedicar tanto tiempo a algo que no es verdad? ¿Por qué no mejor tomar un tiempo? Yo no digo que no sea malo, claro que tenemos que saber qué sucede en el país y en el mundo. Yo no lo digo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué dedicar tanto tiempo a algo que no es verdad cuando podemos dedicar tiempo a esto que es verdadero? La palabra es verdad. Hay mucha gente que no sabe lo que es verdad y en algunas universidades te enseñan que es verdad lo que tú creas que es verdad, lo que te haga sentir que es verdad, pero eso no es así. ¿Cuántos saben que hay una ley de la gravedad? ¿Verdad? Donde si usted se tira de un edificio de 50 pisos, no lo haga por favor, pero supongamos que alguien se tirara de un piso, de un edificio de 50 pisos y dice, no, yo no creo en la ley de gravedad, de la gravedad, y se avienta. Y usted pudiera en el piso 40 decirle, hey, ¿cómo estás? Te diría, nada pasa. Y luego lo detiene en el 20, ¿y cómo estás? Magnífico, volando, nada pasa. Pero solo es cuestión de segundos para que se encuentre con una realidad, que la ley de gravedad es toda una realidad. Y hay gente que dice, el infierno no existe. Es como si estuviera cayendo, sí. Y tal vez en un tiempo le preguntas, ¿existe el infierno? No, no pasa nada, mira. Pero solo es cuestión de un pequeño tiempo para que se estrellen en una realidad y puedan comprobar que lo que dice la Biblia del cielo y del infierno es verdad. Pregunta, para terminar, ¿podemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios? ¿Puedes confiar que la Biblia es históricamente correcta, científicamente correcta, proféticamente precisa, temáticamente unificada, ¿sí? Confirmada por Jesús, ha sobrevivido a los ataques y tiene el poder transformador? Pregunta, ¿cuál será la autoridad en su vida?
¿qué tendrá la máxima autoridad en tu vida? ¿Quiere que le dé la respuesta? La palabra de Dios. Todo lo que diga esta palabra, nada más asegúrate de entenderla correctamente. Es verdad. Y hazlo. Todo lo que no diga o lo que diga que no tienes que hacer esta palabra, ni te atrevas a acercarte, porque te vas a meter en serios problemas. Dice la palabra, Romanos 12:2, está en su hoja. Dice, no se amolden al mundo. La Reina Valera dice, no se conformen, que el mundo no les dé forma. Dice, sino sean transformados. Dígala conmigo, transformados, por medio de la renovación de su mente. ¿Qué es la renovación? Es quitar algo que no sirve para poner algo que sí sirve. Quitas algo viejo y pones algo nuevo. Necesitas renovar tu mente de la manera de pensar equivocada que te han enseñado, que te han estado enseñando en muchos lados, para poner la palabra de Dios. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay mucha gente que dice, pero es que no sé. Necesita usted hacerlo, necesita renovar su mente hasta que sea transformado su corazón, y podrá comprobar que esto, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, que no le daña, le edifica. Cierre sus ojos un momento y vamos a terminar. Señor, yo te doy gracias por esta preciosa palabra. Gracias, Señor, porque todo esto nos habla de una realidad en tu palabra. Y yo creo, Señor, póngase de pie, por favor. Señor, yo creo. Tome su Biblia. Señor, creemos con todo nuestro corazón que esta palabra es real, es verdadera. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, que esta palabra es históricamente exacta, es proféticamente exacta, es correcta, Señor, que es científicamente exacta, tremenda, que el único tema es la redención del hombre y el único personaje principal es Jesús. Señor, nosotros vemos que aún Jesús mismo dio testimonio de esta palabra. Y yo sé que aunque en la historia y por los años ha habido gente que ha tratado de destruir esta palabra, eso no lo podrán hacer, porque tu palabra permanecerá para siempre. Y yo te doy gracias por esta preciosa palabra que tenemos hoy en nuestras manos. Señor, ayúdanos a amarla, a aprenderla y a obedecerla, a vivirla, Señor. Sé que esta palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas y estamos seguros de ello, Señor. Creemos que en esta palabra hay vida. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo y le pedimos que nos la muestre, nos las enseñe. Ven, precioso Señor, y trae vida. Sigue renovando, sigue transformando corazones, Señor. Ven, Espíritu Santo, a cada vida, a cada corazón, Señor. Que quien ha estado indiferente a tu palabra pueda volverse en amor hacia ti, hacia tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este primer día de estos 40, a amar tu palabra, a leer tu palabra, a meditar tu palabra, a oírla, a escucharla, a escudriñar ahí en tu palabra,
a memorizarla, Señor. Precioso, precioso, llévanos en esta jornada espiritual de crecimiento. Que no se quede, Señor, nada más en un papelito que se llenó, que no se quede nada más en una reunión, en un hogar donde nada más estamos ahí un rato y ya, sino que sea algo que en verdad traiga un cambio a esta congregación, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos estar sumergidos en esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Llévanos más adentro en tu palabra, llévanos profundo en tu palabra. Yo te doy gracias por este tiempo, gracias por cada persona en este lugar y por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, precioso, gracias. Gracias.